Sean todos cordialmente bienvenidos. Espero que todos se encuentren muy bien, regocijados en la presencia del Señor, y nos gozamos también de ver a personas nuevas visitándonos, y creo que es para nosotros una honra, es un privilegio poder contar con otras personas que nos visitan y podemos juntos adorar el nombre del Señor y celebrar su obra en medio de nosotros. Así que, hermanos, adelante, vamos adelante con esta celebración que el Señor nos permite hoy, y quiero invitarlos para que continuemos en esta serie de predicaciones en la epístola a los Hebreos, en la que estamos ya culminando. Hoy será la penúltima enseñanza a los Hebreos, la 25ª, y vamos con la de dentro de 8 días, que será ya el final, aclarando más bien que siempre me voy a quedar corto, porque de los Hebreos pues hay quienes han sacado hasta 50 enseñanzas solamente de los 13 capítulos de Hebreos. Yo, en mi limitada humanidad, en mi impotencia y en mi escasa capacidad, solamente logré llegar hasta acá, y quiero pedirles a todos me perdonen por no dar más de lo que debería dar, pero me gozo y descanso en que el Espíritu Santo les ministra, les llena con su presencia y los lleva a todos ustedes a escudriñar más y más la palabra, a no conformarse solamente con lo que exponemos acá, sino que cada uno, movido por Dios, porque Jesucristo es aquel príncipe de paz, es tu consejero admirable, el Dios eterno, quien te guía de la mano hacia la presencia del Padre. Él coloca en ti el querer como el hacer por su buena voluntad, para que no seas conformista con la palabra, sino que cada día quieras más y más y explorar los tesoros que allí encontramos. Esa es mi exhortación en esta mañana, antes de iniciar esta enseñanza, que el Señor te lleve a escudriñar la riqueza maravillosa que hay en el libro de los Hebreos, y no te conformes con las pinceladas que yo pueda darte acá, porque te quedas con un dibujo totalmente imperfecto, mal acabado, sin terminar, de lo que realmente tiene el autor de Hebreos para nosotros. Así que esta es mi exhortación, mi introducción también, y para comenzar hoy quisiera abrir con una serie de preguntas, 2, 3 preguntitas acerca de las obras, ¿sí? Y les voy a decir enseguida por qué. Ahora, ¿son tus buenas obras lo que te permiten salvación? ¿O son ellas el resultado de que tú eres salvo? Ojo, ¿son tus buenas obras lo que te llevan a obtener salvación? ¿O son las buenas obras el resultado de que ya tienes salvación? Esa es una pregunta. La segunda es, ¿debemos perseverar en las buenas obras para ayudar a que seamos salvos? ¿O es nuestra perseverancia en obras buenas la garantía de que ya hemos sido salvos? Ojo, ¿debemos perseverar para ayudar a obtener nuestra salvación? ¿O es nuestra perseverancia la garantía de que en verdad eres salvo, soy salvo? Pregunto esto porque el autor, en sus primeros 12 capítulos, se ha deleitado hablando de la supremacía de Cristo. Él se ha deleitado en exaltar a Cristo, en exaltar su liderazgo, su superioridad, su ministerio, su supremacía en su obra redentora en la tierra, pero también en el cielo, y esto como sumo sacerdote en el santuario celestial. ¿Y esto para qué? Para mostrar la obra de Dios y de Jesús, y de esa manera alentar a su audiencia a no volver a las obras de la ley, sino a mantenerse en la gracia del Señor. Sin embargo, es interesante que en el último capítulo se dedica a las obras, a las buenas obras que como creyentes tú y yo somos responsables de caminar en ellas, de hacer, de que sean vistas. Interesante, ¿no? Y creo que es que las obras de un hombre común y corriente podrían llegar a ser buenas obras, pero en verdad van a ser buenas obras cuando están permeadas por el evangelio de la gracia. Así que las buenas obras del pueblo de Dios deben ser superiores a las buenas obras que podría hacer un hombre que no es de Dios.
Entonces, si el autor exalta la superioridad de la obra de Dios y de Cristo, también va a exaltar y va a impulsar a la iglesia para que las obras del cristiano sean obras superiores a las que puede hacer la gente que no tiene a Dios en su corazón. Con esto entonces quiero decirles que creo que uno de los grandes problemas es que la iglesia ha olvidado o olvida con frecuencia que las buenas obras son nada más y nada menos que el resultado de una vida redimida. Las buenas obras son el resultado de un alma que, habiendo sido salva, descansa cobijada por la gracia y por gratitud, y en un nuevo y verdadero amor dedica su vida a obras nuevas e intencionales que le permiten identificarse con aquel que le amó y que le salvó. Ojo, las buenas obras son entonces el resultado, son una muestra en aquel que, habiendo sido salvo por la gracia del Señor, ahora en amor dedica su vida a hacer buenas obras para la gloria del Señor. Además, porque esto lo lleva a identificarse con aquel que le amó. Así que, antes de darles el título de la enseñanza de esta mañana, quiero que digas conmigo la siguiente oración. Claro, si quieres, ¿no? Señor Jesús, te pido me ayudes a ser un creyente descansado en tu gracia, que por tu amor y en gratitud desde lo profundo de mi corazón pueda dedicar mi vida a obras nuevas que me permitan identificarme siempre contigo, Señor. Para tu gloria te lo pido así, en el nombre tuyo, Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, el título de la enseñanza para hoy, o por lo menos el título que le he dado yo, son Buenas obras, una experiencia natural de la salvación. Buenas obras, una experiencia natural de la salvación. Y vamos a estar en el libro, en la epístola de los Hebreos, capítulo 13, versículos 1 al 6. Quiero invitarte para que me acompañes. Capítulo 13, el último capítulo de la epístola a los Hebreos. Y vamos a leer los primeros 6 versículos nada más. Y voy a leer para todos ustedes en la nueva versión internacional. Y lo hago en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice la palabra del Señor así: sigan amándose unos a otros fraternalmente. No se olviden de practicar la hospitalidad, pues gracias a ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Acuérdense de los presos como si ustedes fueran sus compañeros de cárcel, y también de los que son maltratados como si fueran ustedes mismos los que sufren. Tengan todos en alta estima el matrimonio y la fidelidad conyugal, porque Dios juzgará a los adúlteros y a todos los que cometen inmoralidades sexuales. Manténganse libres del amor al dinero y conténtense con lo que tienen, porque Dios ha dicho: nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Así que podemos decir con toda confianza: el Señor es quien me ayuda, no temeré. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? Amén. Esta es la palabra del Señor para nosotros en esta mañana. Quiero que la recibamos y pedirte con humildad y con gracia de parte del Señor, recibámosla con temor reverente, porque es la palabra poderosa del Señor. Amén. Bendito Jesús y Dios eterno, te damos gracias por tu palabra. Ruego, Señor, que ella sea quien ministre nuestros corazones hoy, que ella nos desafíe y traiga arrepentimiento a nuestro corazón. Que tu palabra, Señor, la cual es poder tuyo para salvación a todo aquel que cree, pueda hallar cabida en nuestro ser, podamos encarnarla y vivir un evangelio no teórico, sino un evangelio vibrante, un evangelio que transforma, un evangelio que trae esperanza, que llena, un evangelio que trae gozo y unidad. Ayúdanos, Señor, y ayúdame a exponer este mensaje hoy para la gloria de tu nombre y de acuerdo a tu propósito. Bendice pues a tu iglesia, Señor,
en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, buenas obras, una experiencia natural de la salvación, la he estructurado en 4 puntos. Normalmente son 3, 2 punticos, pero hoy la he desarrollado en 4 puntos y no se los voy a decir ya, sino que en la medida que vamos avanzando, pues vas a ir apuntándolos, ¿sí? Y para ello, pues quiero invitarte obviamente al primer punto. Primer punto es perseverancia. Cuando usted observa el texto, nos dice sigan. Es la primera frase que encontramos ahí en la NBI, en la Reina Valera del 60, dice perseveren, ¿verdad? Es interesante que el texto y el autor, inspirado por Dios, nos está amonestando a hacer algo que es contrario a dejar o abandonar. Ese sigan, ese perseveren, ese continúen o insistan, es lo contrario a dejar o abandonar, y es una orden para continuar perseverantemente en algo que es importante, necesario y que es un mandamiento para el creyente, pero que por alguna circunstancia la iglesia allí de los hebreos había ido menguando. La audiencia de Hebreos, la iglesia a la que se le envía esta carta, estaban en un momento de mucha confusión, lleno de temores, lleno de incertidumbres, y eso los llevaba a contemplar el volverse de Cristo a la ley antigua, a la ley mosaica, a los ritos anteriores con los cuales pretendían alcanzar la salvación. Los judíos que habían venido a Cristo por razones de gran peso, entonces estaban ausentándose del amor y la confraternidad que se debían entre hermanos. El llamado de Dios acá en este texto entonces es a permanecer, es decir, insistan, no mengüen, no paren, no se relajen, sino insistan, permanezcan, sigan, ¿qué cosa? Amándose. Insistan en el amor de la familia de Dios, sigan amándose fraternalmente, no dejen que las circunstancias opaquen o desdibujen el amor que se deben unos a otros. El autor lo expresa así, y el apóstol Pablo también en Romanos 13:8 dice: no debáis a nadie nada sino el amarse unos a otros. Esa es la deuda que nos tenemos unos a otros. Si tú miras a tu hermano, al que está de lado, adelante o atrás, sepa pues que usted está endeudado con tu hermano en materia de amor fraternal. Yo no sé cuándo vas a pagar tu deuda. Bueno, gracias a Dios Jesús pagó la deuda por nosotros en la cruz, y eso ya nos trae descanso, ¿verdad? Pero el hecho que Él haya pagado la deuda de nuestro pecado no quiere decir que vamos a seguir pecando, sino que tenemos que avanzar, reforzar nuestras armas para seguir caminando ese camino perfecto del amor de Dios. Amén. Y es que el amor del Padre fue derramado en el corazón de los que Él ha acercado a Cristo. Cristo, por su parte, manifestó su incomparable e insondable amor. Ese amor hizo que los hebreos, en un momento crucial de sus vidas, soportaran sufrimientos bárbaros que tal vez usted y yo jamás hemos atravesado. Ellos, dice el capítulo 10, versículo 32 al 34 de la siguiente manera. Mire lo que soportaron aquella iglesia de los hebreos. Recuerden aquellos días, les dice el autor, aquellos días pasados cuando ustedes, después de haber sido iluminados, sostuvieron una dura lucha y soportaron mucho sufrimiento. Unas veces, dice el versículo 33, se vieron expuestos públicamente a los insultos, a la persecución. Otras veces, ustedes se solidarizaron con los que eran tratados de igual manera. También se compadecieron de los encarcelados, y cuando a ustedes les confiscaron sus bienes, lo aceptaron con alegría de corazón, conscientes de que tenían un patrimonio mejor y más permanente. Tremendo, ¿no? No es cualquier cosa. Yo no sé si a usted le han confiscado los bienes, si te han encarcelado, te han perseguido por la causa de Cristo, te han insultado en las calles por la causa de Cristo, te han arrojado piedras, tomates, papayas podridas, qué sé yo. Yo creo que a ninguno de nosotros nos han hecho esto. A ellos sí. Ellos ya habían soportado y habían atravesado un escenario como ese. ¿Quisieras estar tú en un escenario de esos? ¿Cierto que no? Ninguno queremos estar allí.
Ellos soportaron eso por amor. Ahora, esa realidad que ellos vivieron, ¿por qué la soportaron? ¿Sabe por qué? Porque habían entendido que el amor de Dios los había iluminado, los había abrazado. El amor de Dios había sido derramado sobre sus vidas, y solamente por medio de ese amor sobrehumano que sostiene las débiles emociones del hombre fue posible que ellos soportaran y siguieran adelante. Particularmente, algo extraño está sucediendo. Después de atravesar esas situaciones, esas duras circunstancias, habiendo vivido tan tremendos sufrimientos, el temor los estaba llevando a claudicar. Y esto se expresaba de diferentes maneras. Y ahora, antes de mirar cómo era que se estaba expresando, bueno, ya él les está diciendo, una de las maneras en que se estaba expresando era que se estaban olvidando de insistir en ese amor fraternal. Quiero contarles a manera de historia que en el mundo grecorromano, según Kenner, en su comentario acerca de la cultura en el Nuevo Testamento, y este es el comentario cultural del Nuevo Testamento de Kenner, él dice que las corporaciones religiosas se reunían una vez al mes, pero los judíos, por el contrario, lo hacían una vez por semana. Y aunque sus sinagogas estaban disponibles todo el tiempo, y aparte de eso se contaba con lo que se llamaban, y está registrado en Romanos 16:5, 1 Corintios 16:19, Colosenses 4:15, las famosas iglesias en casa. Algunos hermanos hoy en día, bautistas, lo llaman iglecasas, y esto de grupos familiares o células lo llaman iglecasas, o sea, iglesias en casa. En ese entonces eran las iglesias en casa. Esos textos que cité, usted va a notar como el apóstol dice: saludos a la iglesia que está en tu casa, porque era costumbre abrir iglesias en casa dado a la persecución que se llevaba. ¿Qué estaba sucediendo entonces? Que de acuerdo a la hostilidad con la cual estaban siendo tratados los hermanos judíos que habían llegado a Cristo, estaban entonces manifestando un temor que no era raro que lo manifestaran. Cualquiera de nosotros en circunstancias como esos, pues tendría que tener un temor, ¿no? Tendría que tener temor. ¿Cuál era la manifestación? Se estaban ausentando, estaban brillando por su ausencia. No solamente no estaban asistiendo a la sinagoga, sino que a las iglesias en casa, aquellos escenarios maravillosos donde se ejercita, se practica y se fortalece el amor fraternal, el amor de familia, el amor de hermanos, ya no estaban asistiendo. Y entonces, al no asistir a los escenarios donde se ejercita el amor, ¿qué creen que estaba pasando? El amor de ellos estaba menguando. Había una indiferencia, una apatía, un comportamiento común y corriente, como dirían hoy en día, normal. Todo es normal, se normalizó todo. Y entonces el llamado aquí es: insistan en el amor, ¿no? El llamado entonces es que el autor les está diciendo: creo que necesitan ustedes insistir, seguir, permanecer perseverantemente en ese amor fraternal. Como pueden observar entonces, no solamente ellos necesitaban, nosotros también necesitamos recordar que el amor que Dios ha derramado sobre su iglesia, nosotros, es un amor, como lo dice Pablo en 1 Corintios capítulo 13, es un amor sufrido, compasivo, benigno, se goza de la verdad, sabe soportar, espera con perseverancia, y por fuerte que soplen los vientos, jamás ese amor dejará de ser, es un amor que permanece. Además, como dice el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 4, verso 18, el amor es el que va a echar fuera el temor. Pero si usted no participa de ese amor fraternal, de esa camaradería, de esa vida maravillosa que se vive entre los hermanos, ¿cómo crees que en esos momentos donde te tocara pasar por unas circunstancias como la que estaba viviendo los hebreos, que quiera Dios no pase, pero en algún momento tal vez nos tocará afrontar, crees que como llanero solitario en tu casa vas a ser capaz de soportarlo? Cuando necesitamos de aquel que me impulsa, que me apoya, que me dice: hermano, tú puedes, levántate, ánimo, sí, el que conoce mis debilidades, mis problemas, mi luchar diario, ese hermano que me presta su hombro para llorar, ese que me da palmadas en el hombro cuando estoy débil y me la tiende para levantarme, cuando estoy apesadumbrado, sabes, se hará más fácil bajo esa dinámica, pero viviendo ausentes se va a hacer cada vez más y más difícil.
Además, hermanos, no solamente porque el amor eche fuera el temor, es que, sabes, es un mandamiento dado por Dios y por nuestro Señor Jesucristo. Mateo capítulo 22, versículos 37 al 40. Allí Jesús está mencionando los dos mandamientos más importantes de toda la ley y en los cuales se representa la ley entera. Y es: amarás al Señor sobre todas las cosas y amarás a tu hermano, a tu prójimo. Recuerden, prójimo es aquel que está más cerca de ti. Amarás a tu prójimo, a tu hermano, como a ti mismo. ¿Cómo vamos a amar al hermano si ni siquiera sé quién es mi hermano? Esta iglesia le estaba sucediendo eso a los hebreos. Y la amonestación entonces es esa. Ahora, siendo estos los dos mandamientos más importantes en los cuales se resume la ley, quiere decir que el amor hacia los hermanos debe ser entonces una expresión de tu salvación. ¿Recuerda el título? Buenas obras, una expresión natural de tu salvación. Ayer compartía con dos grupos de hermanos en los cuales estaba dándoles un discipulado devocional, cómo el evangelio trajo cosas a mi vida. Y una de las cosas que trajo a mi vida el evangelio, y yo quisiera que te hagas esa pregunta, no para que me la respondas, sino para que te la respondas a ti mismo: ¿qué trajo el evangelio a tu vida aparte de la salvación? Yo lo resumo en regalos, regalos y más regalos. Y dos de ellos que puedo mencionar: Cristo es el regalo mayor para mi vida, y el segundo son ustedes, la iglesia del Señor, una familia con la cual yo no contaba. Ahorita cantábamos: me hizo, no era pueblo y me hizo su pueblo, no era hijo y me hizo su hijo. ¿Por qué lo hizo? Por amor. Él nos dio como regalo una familia maravillosa que se llama la iglesia, con la cual yo puedo contar, en la cual puedo descansar, a la cual le pido que oren por mí, les cuento mis luchas. Ustedes me amonestan, como se los decía al grupo de la alabanza ayer. Me gozo cuando me pueden amonestar, cuando me exhortan. Y es tan precioso también que tenga la libertad y la confianza de poder referirme a ustedes con un aliento, con una amonestación, con una exhortación. ¿Por qué lo hago? Porque son mi familia, a quienes Dios me regaló, y debo amarles, independiente de cuáles sean las razones o circunstancias que estés viviendo o que yo esté viviendo. Yo debo amarte porque eres un regalo de Dios para mi vida. Eso es el evangelio, un regalo precioso de Dios para todo aquel que cree. Amén. Así que, mis hermanos, el ejercicio de alejarse es algo pecaminoso y nocivo. Digo esto porque en el ejército, cuando alguien se aleja de las filas de la milicia, se ausenta, eso se llama deserción y es muy condenable, ¿verdad? En las filas de la policía también, ¿cierto, hermano? Cuando se ausentan así sin causa justificable, eso es muy, pero muy condenable. Para el autor de la carta es particular que menguar en el amor fraternal es como irse alejando paulatinamente de Dios y como darle la espalda a Cristo. En el texto anterior, en el capítulo 12, él mencionó una persona, a Esaú, y es precisamente porque alejarse, menguar en el amor fraternal, es como Esaú darle la espalda a su familia. Eso hizo Esaú. Le dio la espalda a su familia, pisoteó los principios divinos, pisoteó la cultura armónica que unía a la familia y no le importó nada. Entonces, para el autor es interesante esto, por eso citó a Esaú en el capítulo anterior, y es precisamente porque venía a decir también esto: ustedes necesitan entender que en la medida que ustedes menguan en el amor fraternal, están haciendo casi que lo mismo que él hizo. Entonces necesitamos despertar. Así pues, la confraternidad entre los hermanos es una obra de aprecio especial e incondicional que resulta del don del amor que hemos recibido cada uno de parte de Dios. Así que desarrollar ese amor, como dice la palabra, será el garante para que usted y yo podamos realizar obras verdaderamente buenas. Con esto paso a mi segundo punto. Segundo punto es cuidar al necesitado. Ahí vemos en el versículo 2, quiero que vayas conmigo allí. No se olviden de la práctica, de practicar la hospitalidad, pues gracias a ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles.
Quiero ir también al 3. Acuérdense de los presos como si ustedes fueran sus compañeros de cárcel, y también de los que son maltratados como si fueran ustedes mismos los que sufren. Ahí está pues entonces, cuidar al necesitado. El autor, o esto tiene más bien relación con la práctica de proveer bienestar a los viajeros. Y él está enfatizando o está haciendo alusión exactamente a Génesis capítulo 18, donde por obediencia a Dios, y por un amor profundo que nacía del corazón de Abraham, él quería hacerle bien al prójimo, al viajero, al peregrino. Es interesante. Yo quiero que vayas conmigo a Génesis capítulo 18, y leamos juntos los primeros 8 versículos. Génesis, y quiero invitarte a leer allí porque me parece que es bastante conmovedor, además desafiante, la manera en cómo nosotros debemos de alentar nuestro corazón para servir, no de cualquier manera, sino de una manera muy particular y bastante admirable, diría yo. Y dice, capítulo 18, ya me había ido al capítulo 8, capítulo 18, versos 1 al 8, y dice de la siguiente manera: el Señor se le apareció a Abraham junto al encinar de Mamré, cuando Abraham estaba sentado a la entrada de su carpa, a la hora más calurosa del día. Abraham alzó la vista y vio ¿a qué? A 3 hombres de pie cerca de él. Al verlos, él corrió desde la entrada de la carpa a saludarlos. ¿Simplemente los saludó? No, ¿cierto que no? ¿Qué pasó? Se inclinó, inclinándose hasta el suelo, dijo: mi Señor. Yo no sé a cuál de los 3 le dijo mi Señor, porque eran 3, pero él dijo así: mi Señor. Esa reverencia, ese respeto, ese deseo de honrar al peregrino, al viajero, al que no sabe, no está seguro dónde va a acomodarse y encontrar un reposo, ¿no? Y le dice, mi Señor, si este servidor suyo, o sea Abraham, cuenta con tu favor, te ruego que no me pases de largo. Haré que les traigan un poco de agua para que ustedes se laven los pies, y entonces luego podrán descansar bajo el árbol, ya que han pasado por donde está su servidor. Déjenme traerles también algo de comer para que se sientan mejor antes de seguir su camino. ¿Cuál era la premisa? ¿Cuál era el propósito? ¿Cuál era la inspiración de Abraham? ¿Bendecir para ser bendecido? ¿Sembrar para cosechar? ¿Pactar para que le dieran más? No. ¿Era porque Dios te va a condenar? No. Era una expresión natural de su relación con Dios. Un amor vibrante que nace del Evangelio. Si a ti te preguntan qué es el Evangelio, tú puedes decir: es un amor vibrante que nos lleva a hacer cosas que particularmente no se hacen, que son anormales dentro de nuestra cultura y sociedad. El amor, el Evangelio, es un amor maravilloso que nace de lo profundo de un corazón que ha sido permeado por ese amor. De resto no fuera posible, ¿verdad? Entonces, con esto, mis hermanos, quiero que miren esa actitud de servicio, esa reverencia con la que Abraham hacía, mostraba que para quien hospedara a un peregrino, a un viajero, era todo un privilegio que le diera la oportunidad de desarrollar su don servicial. Poder poner al servicio de otros lo que yo tengo era todo un gozo, un privilegio, un acto de fe que no podían dejar pasar de largo, que no podían dejar pasar esa oportunidad de hacerlo. Por eso él les dice: les suplico, les ruego, si he hallado gracia, déjame servirte, déjame atenderte para que halles reposo y puedas luego seguir tu largo viaje. ¿Sabes, hermano? En el punto anterior hablaba del amor fraternal. En este punto estamos hablando de cuidar, de cuidado. Yo quisiera preguntarte: ¿estás tú cuidando el peregrinaje de tu hermano? ¿Te preocupas por las luchas, las desavenencias, los obstáculos en la fe que se le cruzan a tu hermano? ¿Conoces de él? ¿Sabes de eso? Ojalá que así sea. Si así es, hermano, felicitaciones, de verdad. Pero esa es nuestra labor: estar prestos a servir
para que mi hermano continúe ese caminar, ese trasegar de la fe, que no se hace fácil. Claro, para nosotros es mucho más fácil que para la audiencia de los hebreos. Sin embargo, podemos decir que se hace complejo, ¿verdad? Entonces necesitamos entender que somos llamados a hacer el bien como algo que sale de manera natural de nuestro corazón. Aunque el contexto para Abraham y el contexto de los hebreos era diferente al de nosotros, ahora el de Abraham frente al contexto de la iglesia de los hebreos era muy distinto, así como es de distinto el de nosotros frente al de los hebreos. Pero independiente de lo diferente que seas, el mandamiento sigue vigente. Y de hecho, el texto en los versículos 2 al 3 nos habla de servir, de ser hospitalarios, es decir, de dar hospitalidad a aquel viajero, aquel que llega. Claro, era un contexto donde no se contaban con las cantidades de hoteles que tenemos hoy, no se contaban con los medios de transporte masivos que tenemos hoy, no se contaba con una cantidad de cosas que sí tenemos hoy. Vale aclarar esa parte contextual, ¿no? Entonces, por eso, ¿recuerdan a María con José cuando llegaron a Belén? Tenían que buscar una posada, un lugar, no habían hoteles. Entonces, poderle brindar alojamiento al peregrino era una gran bendición para ellos también, poner al servicio de otros esa capacidad, esas bendiciones. Para ellos era un escenario diferente al que tenían los hebreos. Los hebreos se encontraban en un momento de persecución, de amenazas de muerte, de incertidumbre, de desesperación, llenos de miedo. ¿Cómo voy a hospedar yo a alguien? No, él le está diciendo a los hermanos. Allí era a cualquiera, particularmente a cualquiera, y sin saberlo hospedó ángeles. ¿Cómo practicar nosotros eso hoy? ¿Cómo aplica para nosotros? ¿Acaso no tiene que ver también en la manera como recibimos a los que nos visitan? ¿Te has animado tú, independiente de si ejerces un liderazgo o no, a mirar qué persona nueva nos visita un domingo y te acercas a él a saludarlo y a darle la bienvenida? Ese nada más debería ser un gesto natural de tu salvación, del amor que está inundando tu corazón. Bueno, si es que el Evangelio de Dios habita en nosotros, porque si el Evangelio es amor, por lo menos debería manifestarse en ello, dándole la bienvenida calurosa y grata al hermano que nos visita, ¿no? Por otro lado, el texto entonces nos está hablando del extranjero, de dar hospitalidad, nos habla de acordarnos de los que están en las cárceles, como si nosotros fuéramos sus compañeros, no de, ay, me acordé y oré y ya, no. Recuerden, en ese contexto, muchos a causa de la fe, por declararse cristianos, estaban siendo presos. Otros estaban siendo tirados a las fieras salvajes. Otros estaban siendo puestos como gladiadores para que se mataran y pelearan entre ellos. Wow, esto era una cosa tremenda. Entonces, a estos que estaban siendo encarcelados por la fe, el autor les está diciendo, acuérdense de sus hermanos que están en las cárceles. No solamente para orar por ellos, sino como si tú fueras el compañero de él, como si estuvieras con él en la cárcel. Interesante. Y de los que son maltratados, estaban siendo maltratados cuando los cogían y se declaraban cristianos. Entonces, como si tú estuvieras siendo maltratado con él, acuérdate de él también. El texto nos está llevando a esto, pero cuando nosotros vamos a Deuteronomio 10, 16 al 19, nos damos cuenta que el llamado de Dios, la orden de Dios, no es solamente para los que están en las cárceles, no es solamente para los que están siendo maltratados, no es solamente para el viajero, es también para las viudas, los huérfanos y los extranjeros. Uno, para las viudas que no tienen quien las cuide y les dé sustento. Dos, para el extranjero que viniendo le usurpan sus derechos, le violan sus capacidades, le tienen en poco su potencial, no le dan oportunidad. A esos extranjeros el Señor dice, acuérdense de ellos porque yo les haré justicia. Y usted es llamado a hacerle justicia también. Al huérfano, amarlos. ¿Sabe cuántos huérfanos hay alrededor de tu casa? ¿Y no te habrás dado cuenta? ¿Qué haces por ellos?
¿Sabes si en nuestra comunidad hay alguno que sufra de orfandad? No. ¿Por qué? Nos falta insistir en el amor fraternal para darnos cuenta de eso y así poder ayudar al que está pasando por orfandad. Ahora, me voy a detener acá un poquitico. No siempre el huérfano, se le llama huérfano a aquel que carece de papá y mamá. Puede ser huérfano aquel que teniéndolos vivos no tiene las garantías ni ve el caminar de un crecimiento en bienestar y desarrollar sus capacidades emocionales y espirituales, o de llenar sus vacíos emocionales y espirituales más bien. Esa persona se puede caracterizar como un huérfano también y necesita de tu ayuda y de la mía. Y sabes, tú y yo estábamos así, porque tu papá y el mío no tenían la capacidad plena de llenar los vacíos emocionales y espirituales que usted y yo teníamos, y por eso alguien tuvo que venir a morir para que recibiéramos adopción, porque Dios se acordó de que tú y yo estábamos huérfanos. Acordémonos de los huérfanos y amémoslos, bendigámoslos, porque tú y yo fuimos adoptados. Con esto, mis hermanos, quiero preguntarte, ¿cómo podemos hacerlo nosotros hoy? Entonces, en primera medida, acogiendo al que llega a nuestras comunidades, ¿cierto? Que se sientan bien recibidos. Sí, es un visitante. En segundo lugar, cuando hacemos eventos como Muestra a Cristo, por ejemplo, ¿se acuerdan? Muestra a Cristo. Entonces vienen hermanos de diferentes países y ciudades y algunos de ellos no tienen con qué pagar un hotel. Entonces nosotros podemos poner en ejercicio la hospitalidad y tener un lugar en casa pensando en el extranjero, en el viajero, en el peregrino, en el hermano que viene, para darle hospitalidad, independiente que no lo conozcamos, por 2 o 3 días mientras dura el congreso. Esa es una manera también. La otra manera, hermanos, hablándolo de manera más precisa entre nosotros, es construyendo esas relaciones de hermandad. Invita a tu hermano a tu casa, déjate invitar y hazlo por amor. Más que por un mandamiento, hazlo por amor y por tu necesidad de construir relaciones donde ejerzas el amor fraterno. Por otro lado, podríamos entonces decir de que ¿cómo ayudar a la viuda? Pues indagar qué viudas hay entre nosotros que estén pasando por ciertas necesidades y adicional a eso, no solamente entre nosotros, en tu contexto, alrededor de tu casa, ¿cómo vas a dar testimonio si el evangelio no solamente es salvación eterna, sino que es salvación de nuestro individualismo y egocentrismo? Entonces, ¿te das cuenta si alrededor de tu casa hay un preso, hay una viuda, hay un huérfano? ¿De qué manera tú vas a ayudarlo y vas a poner en práctica un evangelio vibrante, un evangelio que viva, un evangelio donde el Señor desde el cielo te vea y Él diga: ese es mi hijo amado en el cual me complazco? Él me está representando en la tierra, y no aquel que esconde la presencia de Dios como debajo de una cama y nadie se entera que es cristiano. El evangelio debe ser algo que se refleja de manera natural en nuestras buenas obras. Amén. Ok, entonces también bendiciendo a aquel, si te das cuenta de alguien que está encarcelado y es un hermano en la fe, ¿cómo bendecir a ese hermano? Ahora, si es un vecino también, por favor, pero demos testimonio de esto y bendigamos al hermano, bendiciendo, acompañando con apoyo al hermano necesitado, aquellos que por su fe sufren y enfrentan escenarios de gran necesidad, como el que se enferma, por ejemplo, el que se acaba desempleado, el que tal vez por alguna situación rompió con una relación y lo tiene en angustia. Entonces necesitamos acompañar, apoyar y bendecir a ese hermano. Ahora, hacerlo por compasión será de gran valor, ¿cierto? Cuando hoy se compadecen de nosotros en medio de una necesidad, ¿cierto que es muy valioso y lo valoramos? Así es, lo valoramos bastante. Pero digamos que tú seas uno a quien por alguna circunstancia estás atravesando un momento difícil en tu vida, cualquiera sea la circunstancia, imagínate,
Y tú ves que un hermano, una hermana o algunos hermanos están pendientes de ti, te llaman, te llevan mercado, te invitan diariamente, ¿cómo estás? Van y te visitan y tú como que, ay, el hermano, ¿por qué hace eso conmigo? Y a veces como que tratamos de sentirnos incómodos, ¿cierto? Y uno le da hasta pena decirle no venga, pero también se incomoda porque no, el hermano, ¿por qué lo hace? Yo no sé si les ha pasado, a mí me ha pasado, he sido muy bendecido y a veces, uy hermano, yo no tengo forma de devolverle las bendiciones que usted me está dando, yo no tengo forma de pagarle y uno como que, pero ¿por qué lo está haciendo? Y que vengan y te digan, hermano, ¿sabes por qué hago esto? Así, para que no te sigas incomodando, porque tú eres mi hermano en Cristo y te he tomado un aprecio tan impresionante que me deleito en poder manifestar mi amor fraternal de esta manera. ¿Cierto que eso cambia las cosas? Las cambia totalmente. Eso dijo Dios en Deuteronomio 7:7. Yo no te escogí, no te bendigo porque fueras significativo. Eras el más insignificante, pero por amor lo hago. Nosotros debemos hacerlo por amor. Cuidar al necesitado no va a ser posible si no fuera por el amor que Dios coloca en el corazón de nosotros. Y nuestro deber es ejercitar ese amor. Así que no dejemos que algunas circunstancias, hermano, o temor nos enfríe o desdibuje el amor. Sigan, dice el versículo 1, permanezcan, insistan en amarse unos a otros fraternalmente. Versículo 2, y ahí estamos en el segundo punto, no se olviden de practicar la hospitalidad, pues gracias a ella, algunos sin saberlo, hospedaron ángeles. Acuérdense de los presos como si ustedes fueran sus compañeros de cárcel, y también de los que son maltratados como si fueran ustedes mismos los que están sufriendo. Y eso, cierto que tiene bastante relación con Mateo 22, 39 y 40. Ama a tu prójimo como a ti mismo. No lo hagas por compasión, hazlo por amor. Hazlo por amor. Eso cambia el panorama, ¿no? Con esto paso a mi tercer punto. Tercer punto de obras, una manifestación natural de la salvación. Honra y fidelidad. El texto del versículo 4 nos está hablando, mire cómo dice el versículo 4, tengan todos, ojo, es una orden, tengan todos en alta estima el matrimonio. ¿Y qué otra cosa? Y la fidelidad conyugal, porque Dios juzgará a los adúlteros y todos los que cometen inmoralidades sexuales. Así, y luego continúa con algo más, pero voy a detenerme en este punto y dice honra y fidelidad. Y es que vivimos en una realidad mundial en la que el matrimonio entre un hombre y una mujer y la fidelidad entre los mismos sufren permanentemente grandes amenazas. Y es más, se ha llegado a expresar que el matrimonio y la fidelidad entre un hombre y una mujer están en vía de extinción. Cada vez se hace más difícil que el mundo crea en el matrimonio y que el mundo crea en la fidelidad del amor entre un hombre y una mujer. Y las culturas no ha hecho más que proponer nuevos formatos o modelos de matrimonio y de familia. Hablar de ello, inclusive del matrimonio entre un hombre y una mujer, y hablar de la fidelidad marital, se ha vuelto para parte de la ciudad, de la sociedad, un tema ridículo. Esto sí es ridículo. ¿Cómo se le ocurre en estos tiempos hablar de matrimonio entre un hombre y una mujer? ¿Cómo se le ocurre hablar de fidelidad? ¿Está loco? Eso está pasado de moda. Tremendo, ¿no? Ahora, como creyentes, nosotros sabemos que este ha sido el diseño de Dios. Y por más que la sociedad y las culturas mundiales quieran cambiar ese formato o ese diseño, al ser el diseño de Dios, nada lo hará cambiar y permanecerá, porque es el diseño de Dios. Nosotros sabemos de las dificultades que se presentan en el matrimonio. Aquellos que, como en mi caso, llevamos casi 33 años de matrimonio, aparte de 6 años de noviazgo, o sea, 39 sumen eso, sabemos que para muchos no es fácil la relación. Asimismo, para muchos no es fácil darle un lugar de estima y de valor, de cierto privilegio o méritos a la institución matrimonial. Como en algunos casos se hace difícil
que se sean fieles, o que por lo menos uno de los dos sea fiel porque ya la otra persona lo está haciendo infiel. Entonces sacan como excusa esto para la otra persona ir a lo mismo. Pero sabes, nosotros tenemos que saber que siempre el ser humano, independiente de quién sea, para llegar al pecado va a poner cualquier excusa. Es un artista, somos artistas, somos profesionales en sacar excusas. Y quiero decirte que en el mundo grecorromano, otra vez lo cito, predominaba la inmoralidad sexual y la prostitución era aceptada entre la sociedad. Es más, para los griegos, la homosexualidad, el sexo con esclavas y la pederastia eran prácticas comunes hasta que tú llegaras a la edad para casarte, hasta que abordaras el matrimonio. Pregunto yo, si esa promiscuidad era algo normal, bien visto entre esas sociedades, ¿cómo pretendería alguien poder tener en alta estima y darle valor al matrimonio y ser fiel en medio del mismo? Si ya la carne estaba marcada por promiscuidad, y cuando la carne está marcada por eso, solamente pide más y nunca se sacia. ¿Cómo poder ser fieles y mantener en alta estima la relación matrimonial? Muy difícil, ¿verdad? El autor dice: sepan pues que a los adúlteros y a los que practican las inmoralidades sexuales, Dios los juzgará. Ahora, teniendo presente las amenazas y burlas que del mundo ha recibido el matrimonio, pero que es el diseño de Dios, ¿qué podríamos nosotros hacer para que el matrimonio y la fidelidad en esta institución sean tenidos en alta estima? Para que no se le reste más valor, sino que se le dé la honra y posición que el matrimonio amerita. ¿Qué podríamos nosotros hacer? A propósito, me llené de gozo. Alguien que yo sé que ustedes conocen, pero no voy a mencionarlo ahorita, me llamó antes de ayer. Es un hermano en la fe, que está viviendo en concubinato con su pareja. Me dijo: no quiero más seguir así, quiero venir ante la presencia del Señor, quiero casarme y quiero saber si usted me puede dar el taller, la preparación prematrimonial. Aunque ya estoy viviendo con ella, quiero arreglar cuentas con Dios. Y eso es precioso. Quiere casarse. No tengo con qué llevar a cabo una celebración, pero por lo menos recibir esa preparación y casarme en la notaría. ¿Y qué creen que pasa en los cielos cuando un pecador se arrepiente? Eso me llena de gozo también a mí, y yo creo que a ustedes también, ¿verdad? Es precioso entender eso, y creo que el hermano entendió la necesidad de darle estima y valor al matrimonio y no de seguir en las prácticas normalistas de este mundo. Así, hermano, como él, a la pregunta que acabo de hacer, ¿qué podríamos hacer tú y yo para darle el valor y la alta estima que el matrimonio y la fidelidad entre un hombre y una mujer ameritan? Habría una lista grande de respuestas. Yo sé que sí, porque todos ustedes van a dar lindas respuestas muy acertadas. Pero, ¿sabes? A la respuesta que más atención debemos brindarle es a lo que dice la palabra del Señor. Esto no es un taller prematrimonial ni un taller de parejas, por eso no puedo ampliarme más. Pero para quienes están tomando nota, la respuesta de Dios la vas a encontrar en Colosenses 3, 18 al 19, Efesios 5, 24 al 25 y Primera de Pedro capítulo 3 versículos 3 al 7. Estos pasajes revelan el cómo lograrlo, el modus operandi. Y otra vez, la iglesia. La iglesia es el modelo. Poniendo la mirada en ella, dice: como la iglesia se sujeta a Cristo y como Cristo amó la iglesia, envía una orden a esposas y a esposos. Wow, para mantener en alta estima la institución matrimonial. Esposas, sujétense. Maridos, amen. Como la iglesia lo hace a Cristo y como Cristo ama a la iglesia. La iglesia es el modelo perfecto. ¿Se dan cuenta por qué para mí hablar del tema del evangelio o de mi salvación, puedo expresarlo en una sola palabra? Representa regalos,
regalos de Dios. La iglesia es un regalo maravilloso de Dios que me sirve a la vez, aparte de consolarme, de formarme y de alegrarme, me sirve para formarme y mirar como un espejo, como si ella fuera un espejo, cómo hacer las cosas. Es interesante, ¿no? La iglesia es el modelo, y es que como cónyuges debemos ser ayuda idónea y entender que como esposos necesitamos de discipularnos uno al otro. Nada más sexo no es el matrimonio, nada más regalos no es el matrimonio, nada más viajes o provisión de lo material no es el matrimonio. El matrimonio necesita, aparte de un afecto eros, necesita del amor fraternal. Otra vez vuelvo a insistir en el amor de hermanos. ¿Sabes? Tu esposa necesita un sacerdote en casa que la pastoree. Y tú como esposa, viviendo en santidad, desarrollando el amor fraternal, vas a hacer que tu esposo se afirme y camine con más ánimo en el Señor. ¿Se dan cuenta? La necesidad de pastorearnos mutuamente es real entre nosotros. Es real entre nosotros y necesitamos ejercitarlo. ¿Bajo qué? Bajo el manto de ese amor de Dios. Porque ser esposos nos requiere del uno y del otro. Sabemos que el ser esposos tiene sus luchas, tiene sus dificultades y las debemos tratar bajo el manto de la gracia, bajo el manto de la perseverancia en el amor fraternal. Será más fácil, de lo contrario será muy complicado. Así que darle el mérito y el valor que el matrimonio y la fidelidad entre un hombre y una mujer casados por la fe en Cristo exige que el amor de Dios sea ejercitado en el corazón de los cónyuges y otra vez sea una expresión natural de tu salvación. Hablando de esta necesidad, quiero, Adriana, ¿me permites por favor hacer una cuñita para el retiro de parejas? Estamos organizando un retiro para parejas y allí vamos a hablar mucho de parejas. Aquí yo no puedo hablar mucho porque es una celebración dominical y esa no es el centro de la enseñanza, pero en ese retiro seguramente sí. Quienes estén interesados necesitamos saber cuántas personas quieren ir para ir organizando la logística del evento. Para ello, quienes estén interesados, Adrianita, ¿quieres levantar tu mano por favor? Se pueden inscribir con Adriana. Acérquense a Adriana y digan, yo estoy interesado en asistir al retiro de parejas, y Adriana va a tomar nota y ya eso le va a ayudar a ir elaborando una logística, ¿verdad mi hermana? Entonces ahí está pues hermanos, ya le hice la cuñita al comercial. Bueno, entonces con esto mis hermanos, fidelidad, honra y fidelidad al matrimonio es nuestro tercer punto y vamos para el cuarto para ir terminando. Y ahí tenemos entonces, este cuarto punto se llama libertad y gozo. Libertad y gozo. Una de las grandes declaraciones que el apóstol Pablo ha hecho, pero que ha sido grandemente mal utilizada, se encuentra en Filipenses 4:13. Filipenses 4:13 fue una expresión natural de la salvación de Pablo, y es que cuando por la libertad que a él le dio el evangelio de la gracia, él recobró la perspectiva de sus valores. Y es que antes de llegar el evangelio a su vida, sus riquezas, su fortaleza, su descanso y su seguridad estaban representadas en todo lo material, representadas en su intelectualismo, estaban depositadas en la versatilidad idiomática que manejaba, en su doble nacionalidad, en su religiosidad como fariseo de fariseos, decía él. En fin, estaba representada en su autosuficiencia. Pero su mayor contentamiento lo vino a experimentar, y así lo manifestó cuando la gracia del evangelio lo liberó de los apegos materiales. Por eso el texto dice claramente en el versículo 5: manténganse libres del amor al dinero y conténtese con lo que tienen, porque Dios ha dicho, nunca te dejaré, jamás, jamás te abandonaré. Bueno, hay quienes en esa declaración del apóstol Pablo, para retomar, han distorsionado esa declaración al sacarla de su contexto, pensando que el autor estaba hablando de premoniciones, de cumplimientos de anhelos en el corazón para elaborar proyectos. Y no,
cuando el hermano Pablo, el apóstol San Pablo, dijo esto, él se refería no a algo que pasaría en el futuro, sino a algo que ya había pasado, que ya era un hecho, que ya él lo estaba viviendo en su corazón. ¿Y de qué se trataba? No se trataba de alcanzar algo, era de algo ya alcanzado, y era que lo que antes era para él riqueza, ya no lo era. Antes él era sujeto y esclavo de lo material, ahora no. Pues al alcanzar la libertad por la obra en Jesús, su corazón transformado aprendió a gozarse cualquiera fuera su circunstancia, cualquiera fuera la situación, ya fuera en abundancia o en escasez. Nada lo movía de sus convicciones. El hombre tenía una nueva identidad y esta nueva identidad le permitía experimentar que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No eran premoniciones para alcanzar algo, era algo que ya estaba alcanzado. Hermanos, las buenas obras son una manifestación natural del evangelio de la gracia, de tu salvación en tu vida. Por tal motivo, nosotros debemos aprender, como el apóstol Pablo, a vivir con fortaleza, con alegría, con gozo, cualquiera sea la circunstancia, y no hacernos amigos o amantes del dinero, el cual nos pretende esclavizar. A Pablo ya no lo fortalecía lo material ni su autosuficiencia. Él dice: Cristo es el que me fortalece, en Él descansa mi alma. No importa la situación o la circunstancia, no importa el temor, la persecución, el desespero, la angustia, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sean pues libres, dice el autor de Hebreos, del amor, de ser amigos del dinero. Ahora, no se trata que tengamos que ser conformistas en el mal sentido de la palabra, pero porque necesitamos el dinero, no por eso tenemos que amarlo y hacernos sus esclavos. Pues saben, el amor al dinero es la raíz de todos los males. El amor no es Dios. El amor nos ayuda, el dinero nos ayuda en esta tierra, claro que sí, pero sabes, todo lo que ofrece no es algo más que temporal, efímero, pasajero, fugaz. A veces hasta decepcionante. Pero en cambio, tener a Cristo lo es todo. Pablo lo entendió. Ahora es Cristo que me fortalece. Por eso en Él todo lo puedo, porque en Él todo lo tengo. ¿Sabes quién entendió esto? El ladrón en la cruz. Allí en la cruz, en el monte Gólgota, había un ladrón que sus dioses, su ídolo, eran los bienes materiales, por eso robaba. Pero allí, una expresión natural de su salvación, de que el Espíritu Santo vino a su vida, fue: Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Allí lo tendré todo. Allí no tendré que robar, allí no tendré que dedicarme a lo material. Y el Señor le dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo. Estar con Jesús es tenerlo todo, poderlo todo. Estarás conmigo en el paraíso. Nosotros, tú y yo, como iglesia, como hermanos en Cristo, tú que estás allí frente a la pantalla y eres un hijo de Dios, necesitamos saber que en Cristo lo tenemos todo, y que por dura que sea la circunstancia, al momento que estemos pasando, solamente construyendo ese amor fraternal, vamos a poder encontrar que el camino se hace más fácil y que en verdad en Cristo lo podemos soportar todo. La audiencia de los hebreos tenían que entender que no se trataba de los bienes materiales que estaban perdiendo, que no se trataba de adquirir más dinero, que con lo que tenían podían estar contentos y agradecidos, no conformarse y como que, ay, bueno, si esto tuvo que ver con el dinero, no me lo dé. Como la comida se consigue con dinero, no voy a comer. Como para vestirme tengo que usar el dinero, entonces no me visto. No, tampoco ir a los extremos. No se trata de hacernos daño, se trata de que el primer amor, como lo oraba nuestra hermana Daneria ahora en la oración confesional, debe ser Dios. Pero a veces nosotros queremos llenar y ocupar nuestro corazón con ídolos, uno de ellos el dinero. Y el autor está diciendo: manténganse libres del amor al dinero, porque cuando tú amas al dinero vas a desplazar a Dios de tu corazón. Conténtense
Alégrense con lo que tienen, porque Dios ha dicho, ahí está la promesa, nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Amén. La idea del autor entonces es que seamos libres del amor al dinero, porque el amor al dinero es la raíz de todos los males, y nuestro descanso, confianza, provisión y protección solamente nos la puede dar el Señor. Él nos ha prometido que nunca nos dejará, que jamás nos abandonará. Así que tener a Cristo es tenerlo todo. Así como lo entendió el ladrón en la cruz, nosotros deberíamos entenderlo hoy. Y si así fuera, hermanos, ¿qué mal podrá venir sobre nuestras vidas? Sino entender que a todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Así que Dios es nuestro cuidador, Él es nuestro ayudador, Él nunca te abandonará, Él nunca te va a dejar, Él siempre te protegerá y enviará su bendición de uno u otro lado. Así como lo veíamos en el ayuno de ayer a través de Mardoqueo, exhortando a la reina Esther: sepa pues que fuere por ti o no, Dios traerá su liberación y su protección. Él siempre la va a traer, hermanos. Aplicaciones, hermanos, para terminar. Claro, el texto está lleno de aplicaciones, hasta me parece que no debería darlas, pero quiero entonces hacerlo a modo de 4 preguntitas. ¿Cómo insistirás en el amor fraternal, en el amor unos a otros? Segundo, ¿qué harás con tu hermano que está necesitado? ¿O cómo vas a darte cuenta que tu hermano está necesitado para poderlo ayudar? Sea soltero o casado, no importa si eres soltero, hermanos, esto también es para ti. ¿Cuál será tu iniciativa para que el matrimonio sea honrado? ¿Cuántos hijos hay que no quieren casarse porque han visto mal testimonio de sus papás? ¿Sabes? Así sea soltero, joven, señorita que me estás escuchando, tu llamado es a valorar el matrimonio, a darle una alta estima al matrimonio, que fue la primera institución que Dios creó. Por tal razón, ¿qué harás tú también? ¿Qué iniciativa tomarás para que el matrimonio sea honrado? Y cuarto, terminamos, ¿cómo procederás para ser libre del materialismo? Te invito para que oremos al Señor. Si eres una persona que no eres creyente, que no tienes una relación con Jesús, sepa pues que lo único que te ayudará a mantenerte en esta vida llena de confusiones, en esta vida llena de bombardeos inmorales, de sobornos, de amor, de materialismo, de inmoralidades, es el amor de Dios en tu corazón. El amor que el mundo te ofrece es un amor falso, es un amor de sentimentalismos, y los sentimientos son efímeros. Pero el amor de Dios es algo que jamás deja de ser, que no cambia, que es inmutable. Yo te invito, rinde tu corazón hoy a Cristo el Señor. Si estás acá en el auditorio y eres una persona que no tienes una relación estrecha con Jesús, rinde tu corazón a Cristo hoy y ven a Él en arrepentimiento. Confiesa tus pecados y en humildad y fe recíbelo como tu Señor y tu Salvador, y dile: Señor, aquí estoy para que me ayudes. Y repite conmigo: Señor Jesucristo, ayúdame a ser un creyente descansado en tu gracia, que por tu amor y en gratitud dedique mi vida por el resto de mi caminar en este mundo a obras nuevas que me permitan identificarme contigo. Yo te lo ruego así, Señor, de todo corazón. Te pido nos perdones, Señor, como creyentes, y a los que aún no son, la falta de concentrarnos e insistir en ese amor fraternal, ese amor que fue un mandamiento de Cristo, ese amor que entendió podía recibir el ladrón en la cruz, ese amor que necesitaban entender la audiencia de los hebreos, tendrían que experimentar y ejercitarlo entre ellos. Ese amor que nosotros entonces, en esos regalos que vienen del Evangelio, como es la salvación, la transformación, como es el regalo de la vida eterna, y como lo es la iglesia, una comunidad, una familia donde nos amamos y nos interesamos los unos por los otros, podremos alcanzar. Señor, perdónanos porque hemos sido indiferentes y tú buscas amarnos cada vez más y más. Yo te ruego, mi Señor, enséñanos más y más
Señor, a ser como tú, quien saliste de la zona de confort, quien abandonó el trono, quien se quitó el manto y quien caminó por las calles polvorientas y contaminadas de esta tierra para venirnos a traer tu amor, Jesús. Gracias a tu amor, nosotros hoy somos un pueblo. Gracias a tu amor, nosotros somos tus hijos. Gracias a tu amor, hoy podremos celebrar tu obra amorosa en medio de nosotros.